Juro que no tenía intención de mirarla así, hasta que entró con ese vestido. Era una tarde de domingo, de esas en las que el tiempo se mueve un poco más lento, de esas hechas para no hacer nada en particular. Estaba sentado en la cocina, pasando el dedo por el móvil, medio viendo cómo el sol se colaba por las cortinas, dibujando rayas doradas en la encimera. Olía a limones, a spray de limpieza, o quizás a su perfume. Aún no estaba seguro. Se llamaba Elise. La madre de mi mejor amigo. 46 años. El divorcio se había finalizado el año pasado. Ojos amables y agudos. Siempre llevaba el pelo recogido, como si la vanidad no fuera con ella, pero aún así se las arreglaba para lucir mejor que cualquiera que se esforzara el doble. Tenía una presencia tranquila y magnética, elegante, como si supiera exactamente cuánto espacio ocupar en una habitación. Ese día, entró del jardín con una jarra de té helado y juro que el aire cambió. Llevaba un vestido que nunca le había visto. Azul claro, con tirantes finos, la tela apenas rozando sus rodillas. No era ajustado. No lo necesitaba. Se movía con ella como si conociera cada curva. La luz del sol le daba justo en la clavícula, y por un segundo, se me olvidó cómo hablar. Me pilló mirándola y no apartó la vista. ¿Estás bien, Liam? Preguntó con una sonrisa casi inocente. ¿Casi? Sí, dije, con la voz quebrándose como un idiota adolescente. Todo bien. Sirvió un vaso de té y lo deslizó hacia mí, sus dedos rozando los míos. Toque ligero. Nada de accidente. No esta vez. Nos quedamos en silencio un momento. El hielo tintineó en los vasos. Una brisa se coló por la ventana, levantando un poco la esquina de su vestido. Solo un poco. Lo justo. Mi corazón latía demasiado rápido sin razón aparente. Creo que has crecido, dijo en voz baja. Me reí torpemente. Gracias. No, lo digo en serio. Sus ojos se clavaron en los míos, firmes, sin parpadear. Ya no eres un niño. Ahí estaba. Una frase simple, pero que me golpeó fuerte. No hablaba de la universidad o del trabajo o de algo así. Decía que me veía de otra manera. Que algo había cambiado. Y no apartaba la mirada. Probablemente no debería decir eso, añadió, casi para sí misma. Lo siento. Se giró y empezó a ocuparse de algo en la nevera, pero vi cómo se le sonrojaba el cuello. La vi detenerse medio segundo más de lo normal. Sabía que cada palabra había sido sincera. Y no quería que se las trabara. Y Liz, dije. Era la primera vez que decía su nombre en voz alta en semanas. Normalmente era señora Carter o nada. No se dio la vuelta. Yo también me he fijado en ti, dije. Bajo pero claro. Esta vez sí se giró. Y la forma en que me miró no era de sorpresa. Ni de desaprobación. Era de entendimiento. De deseo. Quizás incluso de alivio. La tensión llenó la habitación como humo. Lento. Denso. Inevitable. Ninguno se movió. Su mano aún en la puerta del frigorífico. La mía aferrada al vaso con gotas de sudor. Entonces sonó el timbre. Nos congelamos. Su respiración se cortó. Sus ojos buscaron los míos. Algo no dicho pasó entre nosotros. Algo irreversible. Dio un paso lento hacia el pasillo. El vestido se balanceaba tras ella como un péndulo. Y justo antes de girar la esquina, me miró. No con culpa. No con miedo. Con una pregunta a la que yo ya sabía la respuesta. El timbre resonó por el pasillo como una campana de advertencia, y Elise desapareció de mi vista. Oí su voz saludando al repartidor. Educada. Ligera. Un poco demasiado compuesta. Me quedé congelado, vaso en mano, el pulso desbocado. ¿Qué demonios estaba haciendo? Conocía a Elise desde que tenía 12 años. Era la madre de Ryan. La que nos hacía sándwiches de queso a la plancha después del fútbol. La que venía a recogernos de las fiestas cuando estábamos demasiado borrachos para disimular. Era segura. Firme. Intocable. Pero últimamente,
Se sentía como algo completamente distinto. Siéntete libre, y al principio lo hice, pero también es solitario. La gente asume que cuando tienes mi edad, ya no deseas cosas. Que deberías conformarte con la comodidad y dar por hecha la vida. Entonces me miró, y su voz bajó. Pero yo aún deseo cosas. Las palabras cayeron entre nosotros como una mecha encendida lentamente. No dije nada. No podía. Tenía la garganta demasiado cerrada. Y entonces, tan suavemente que apenas me di cuenta, estiró la mano y la colocó sobre la mía. No fue un accidente, no fue un error. Su pulgar se movía despacio sobre mis nudillos, como si llevara mucho tiempo queriendo hacerlo. Ninguno dijo nada. Pensé en Ryan, mi mejor amigo desde primaria. En lo que diría si entrara en ese momento. En lo que haría. Pensé en cada momento que nos había llevado hasta allí. Las miradas largas, los silencios que se alargaban demasiado. La forma en que su voz se suavizaba conmigo, de una manera distinta a los demás. Debería haberme apartado. Pero en vez de eso, giré la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. Me miró entonces. De verdad. No como una madre, no como una amiga, sino como una mujer que no se ha sentido vista en mucho tiempo. Y en esa mirada supe que ya habíamos cruzado un punto de no retorno. Liam, su voz era apenas un susurro, pero me sacó del trance. Aparté mi mano demasiado rápido. No debería haber hecho eso, dije. Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Esto está mal. No discutió. Solo bajó la vista a su regazo, con las manos entrelazadas con fuerza. Lo sé, dijo. Créeme, lo sé. El aire entre nosotros era denso ahora, eléctrico, y a la vez incorrecto y correcto. Me levanté, caminando de un lado a otro, con el corazón golpeando como si quisiera salirse del pecho. Mi mente no dejaba de mostrarme imágenes. No podía parar. Su sonrisa. Su mano sobre la mía. Sus ojos suaves como si yo fuera la primera persona que la veía en años. Y entonces se abrió la puerta principal. Me congelé. Y Liz se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. Mamá. Llamó una voz. Ryan. Mierda. El corazón se me cayó al suelo. Miré a Elise. Su rostro se había puesto pálido. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar su corazón, pero no sirvió. Entró en la cocina segundos después, mochila colgando de un hombro, sonriendo como si fuera un día cualquiera. Hey, tío, dijo al verme. No sabía que estabas aquí. Sí, respondí rápido. Solo pasaba por aquí. Le dio un beso a su madre en la mejilla. Ella sonrió como si nada hubiera pasado. Pero no era la misma sonrisa. Tenía que venir por mi cargador, dijo, tirando la mochila al suelo. Lo olvidé anoche. Y Liz se acercó al fregadero, con las manos temblando lo justo para que yo me diera cuenta. Abrió el grifo y fingió lavar un plato que no estaba sucio. Podía sentir el calor subiéndome por el cuello, y no era por el clima. Ryan se apoyó en la encimera y me miró. ¿Estás bien? Sí, dije. Demasiado rápido. Solo cansado. Deberías quedarte. Cena con nosotros. Mamá va a hacer ese pollo al limón. Y Liz, dije. Demasiado formal, demasiado deliberado. Debería irme. Gracias por el té. Me miró de reojo. Aguda por un instante. ¿Una advertencia? ¿Una pregunta? ¿O arrepentimiento? Me giré para marcharme, pero Ryan me detuvo. Ah, tío, espera, dijo, rebuscando en su mochila. Olvidé darte el USB del estudio. Está por aquí. Esperé en la puerta, con la mente a mil. Y entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí. Giré ligeramente la cabeza. Y Liz me había seguido al pasillo. Su voz era baja. Cuidadosa. No puedes venir cuando él está en casa. No así. No lo intentaba. Lo sé, dijo. Pero ya está cambiando las cosas. Su mano rozó la mía otra vez. Solo un segundo.
Lo justo para recordarnos lo que no deberíamos querer. Liam, dijo, buscando mis ojos. Esto no lleva a nada bueno. Quise decir que tenía razón. Quise decir que me iría. En vez de eso, me incliné. A un suspiro de sus labios. Y entonces Ryan gritó desde la cocina. Lo encontré. Nos separamos de golpe. Ella retrocedió, con el rostro deshecho. Yo entré de nuevo en la puerta, con el pulso desbocado. Nada había parecido tan peligroso, ni tan real. No pude dormir. No después de ese día. No después de que su mano rozara la mía como si significara algo. Porque lo hacía. No después de casi besarla. No después de sentir su aliento en mi piel y saber lo cerca que estuve de cruzar una línea de la que no podría volver. Me dije que se había acabado. Que lo ignoraría. Que la evitaría. Pero una semana después, estaba de nuevo en su puerta. Sin invitación. Sin motivo. Solo necesidad. Llamé una vez. El pecho me dolía, la palma sudada. Estuve a punto de girarme y marcharme. Entonces se abrió la puerta. Y Liz estaba allí, con vaqueros y una simple camiseta blanca. El pelo suelto. Descalza. No arreglada. No coqueta. Solo ella. Real. Y de algún modo, eso lo hacía peor. Liam, dijo, parpadeando como si no estuviera segura de que yo fuera real. ¿Qué haces aquí? No lo sé, dije. Solo que... Ella se hizo a un lado. Deberías pasar. Y lo hice. En silencio. Con cuidado. Como entrar en un recuerdo que no quería estropear. Estábamos en el salón, sin tocarnos, sin hablar. Y entonces ella se quebró. Esto me está matando, dijo, con la voz rota. Eres el mejor amigo de Ryan. Tienes 23. Esto no debería estar pasando. Lo sé, respondí, pero pienso en ti más de lo que quería admitir. Se giró, respirando con dificultad, las manos en las caderas. Debería haberme ido. Debería haberle dado espacio para respirar. Pero algo en mí se rompió. ¿Crees que yo no lo siento también? Dije, más alto de lo que quería. ¿Crees que puedo dormir? ¿Comer? Ni siquiera puedo mirarle sin sentir que le estoy mintiendo. Se volvió. Tenía los ojos vidriosos. Salvajes. Entonces, ¿por qué estás aquí, Liam? Me acerqué un paso. Porque he intentado alejarme y no funciona. Porque quiero olvidarte y no puedo. Porque te veo en todas partes, incluso cuando cierro los ojos. Negó con la cabeza como si no pudiera soportarlo. Como si doliera oírlo. No soy buena para ti, dijo. Soy mayor. Tengo carga. ¿Y si él lo supiera alguna vez? No, la interrumpí. No hables de él ahora. Sus labios se entreabrieron como si fuera a protestar. Pero no lo hizo. En su lugar, sus ojos se clavaron en los míos, llenos de fuego y miedo y algo demasiado profundo para ponerle nombre. Alcancé su mejilla con cuidado. No se apartó. Mi pulgar trazó la línea bajo su ojo. Su mano encontró mi muñeca, no para detenerme, sino para mantenerme allí. Nos quedamos así, suspendidos en una respiración que parecía poder durar para siempre. Te deseo, dije. Contuvo el aliento. Te he deseado desde el día que llevaste aquel maldito vestido azul. Y, de pronto, la distancia entre nosotros desapareció. Nuestros rostros se acercaron. Más. Labios a centímetros. La puerta principal se cerró de golpe. Ambos nos sobresaltamos. Mamá, llamó la voz de Ryan. ¿Estás en casa? Y Liz dio un paso atrás como si se hubiera quemado. Mi corazón era un tambor de guerra en el pecho. Nos miramos, destrozados, temblando. Y entonces ella susurró lo único que me partió en dos. No dejes que te vea. Apenas logré salir por la puerta trasera. Me deslicé por la verja lateral, con el corazón desbocado, la respiración atascada en la garganta. Y Liz se quedó atrás, recomponiéndose para su hijo como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos estado a punto de arruinarlo todo sobre la alfombra de su salón.
Me prometí a mí mismo que me mantendría al margen. Que esto tenía que acabar. Pero ni siquiera pasaron 24 horas. La noche siguiente, recibí un mensaje de Ryan. Tenemos que hablar. Sin emojis, sin contexto. Solo eso. El estómago se me hundió. Cuando llegué a su casa, ya me esperaba fuera, paseando. No parecía enfadado. Parecía confundido. Herido. Te vi, dijo. En cuanto salí del coche. Me congelé. ¿Verme qué? No me jodas, tío, su voz se quebró. Ayer, en mi casa. Por la ventana de la cocina. Tú y mi madre. Abrí la boca, pero no salió nada. Se rió, pero no había nada gracioso en esa risa. Pensé que estaba loco. Que lo había imaginado. Así que le pregunté a ella. Silencio. No lo negó. Todo dentro de mí se derrumbó. No fue intencionado, intenté decir, pero me cortó. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Intenté explicarle. Decirle que no había ningún plan. Que simplemente, pasó. Pero cada palabra sonaba patética. No había ninguna versión de esto en la que yo no pareciera un traidor. Se suponía que eras mi mejor amigo, dijo, con la voz temblorosa. Dormiste en mi casa. La llamaba señora Carter. No lo hicimos, dudé. No es así. No hemos. No, me cortó de nuevo. No me insultes fingiendo que es inocente. Y entonces soltó la bomba. Se va a mudar. Levanté la cabeza de golpe. ¿No te lo ha dicho? Dijo, con la mandíbula tensa. Qué raro. ¿Qué quieres decir? Va a vender la casa. Se muda con su hermana a Portland. Dice que necesita un nuevo comienzo. Que ha cometido demasiados errores aquí. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. ¿Se va? Pregunté, atónito. Ryan me miró fijo. ¿Qué creías que era esto? ¿Una historia de amor secreta? Tiene 46 años, tío. Tú eres solo una cara. No, dije, en voz baja pero firme. Negó con la cabeza. No la conoces como yo. Y eso fue lo peor. Él la conocía mejor de lo que yo podría hacerlo jamás. Cada cicatriz, cada defensa, cada vez que eligió el silencio antes que el conflicto. Por supuesto que huiría. Por supuesto que preferiría desaparecer antes que quedarse y dar explicaciones. No quería hacerte daño, dije. Pero cada segundo, lo sentí de verdad. Él solo me miró, luego se giró y se alejó. No le seguí. En su lugar, subí a mi coche. Di 4 vueltas a la manzana antes de atreverme a aparcar frente a su casa. Las luces estaban apagadas. Nadie respondió cuando llamé. Miré el móvil. Un nuevo mensaje de Elise. No vuelvas, por favor. Y eso fue todo. No un adiós. No un lo siento. Solo por favor. Como si ya supiera que, si volvía a cruzar esa puerta, ella no sería capaz de detenerme. Me quedé demasiado tiempo en su porche. Con la mano temblando en el aire. Sobre el timbre, con el corazón latiendo como si quisiera arrastrarme hacia atrás. Su mensaje resonaba en mi cabeza, no vuelvas, por favor. Pero ya estaba allí. Presioné el botón. Sin respuesta. Llamé. Nada. Finalmente, di un paso atrás, listo para irme, cuando la puerta se entreabrió. Y Liz estaba allí, descalza otra vez, envuelta en un viejo cardigan como si no hubiera dormido. Tenía los ojos rojos, el rostro al natural. Sin rímel. Sin juegos. Solo ella. No deberías estar aquí, dijo con voz baja. Lo sé, respondí. Pero tenía que venir. Se apoyó en el marco de la puerta como si lo necesitara para mantenerse en pie. Le dije a Ryan que me marchaba. Que esto se había acabado. ¿Y lo hizo? Pregunté. Me miró con los labios apretados, el mentón tembloroso, y luego negó con la cabeza una sola vez. No. Nos quedamos en silencio. Cada respiración parecía frágil, cargada.
No puedo ser la mujer que arruina las cosas, susurró. Ni para él. Ni para ti. Tú no has arruinado nada, dije. Esto no estaba planeado. Simplemente pasó. Y ahora no puedo no sentirlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que yo no lo siento también? Liam, me despierto pensando en ti. Lo odio. Odio cuanto te deseo. Entonces no mientas. No lo hago. Di un paso más cerca. Ella no se movió. Entiendo por qué tienes miedo, dije. Esto es un lío, es una locura, y el momento no podría ser peor. Pero es real. Lo sabes. Me miró como si quisiera creerlo, como si doliera menos si simplemente decía que sí. Y entonces dijo lo único para lo que no estaba preparado. Amé a alguien una vez, dijo. Antes del padre de Ryan, antes de elegir lo seguro. Me hacía sentir viva, pero lo dejé marchar porque era más fácil ser quien el mundo esperaba. Y desde entonces, he estado dormida. Hizo una pausa. Tragó con dificultad. Tú me has despertado. Eso me golpeó profundamente, debajo de las costillas. No dije nada. Solo me acerqué y la abracé. Se dejó caer en mí como si se estuviera deshaciendo. No hubo beso. No hubo fuego. Solo dos personas intentando sostener algo antes de que se les escapara. Igualmente me voy, susurró contra mi pecho. Necesito hacerlo. Asentí despacio. Vale. Pero quiero verte una vez más, solo nosotros. Antes de que te vayas. Nos quedamos abrazados como si el mundo pudiera derrumbarse y no nos importara. Más tarde me preguntaría qué significaba eso. Si nos volveríamos a ver. Si era el principio o el final. Pero en ese momento, no importaba. No había plan. No había promesas. Solo la verdad, por fin dicha. Y la forma en que sus dedos se aferraban a la parte trasera de mi camiseta como si no quisiera soltarme. Me encontré con Elise una última vez antes de que se marchara. Me pidió que fuera tarde, después de que Ryan volviera al campus, después de que los de la mudanza se hubieran llevado la última caja. La casa se sentía hueca, despojada hasta los huesos. Sin cortinas, sin fotos enmarcadas, solo sombras de una vida que ya no quería cargar. No llevaba maquillaje. El pelo suelto. Nada de vestido esta vez. Solo vaqueros y un jersey. Simple. Tranquila. Aún así, se veía hermosa. No empaqueté todo, dijo en voz baja. Algunas cosas simplemente las dejé atrás. Le ayudé a dar un último paseo por la casa, habitación por habitación. La cocina donde todo empezó a salirse de control. El pasillo donde casi la besé. El salón todavía resonando en silencio y en Isis. No hablamos mucho. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que estábamos intentando sostener. Finalmente, en la entrada, cuando la última luz se apagaba tras ella, Elise se volvió hacia mí. Liam, necesito que sepas que nunca te vi como un error, aunque estuviera mal. Hizo una pausa. Lo pensó bien. No, no estuvo mal. Solo fue imposible. Asentí. Te amé, dije. Aún te amo. No lloró. No intentó arreglarlo. Solo dio un paso, apoyó su frente contra la mía y susurró. Y yo llevaré eso conmigo. Pero tenemos que dejarlo ir ahora. No hubo beso. No hubo despedida de película. Solo el largo y doloroso silencio de dos personas lo bastante valientes para sentir algo que no podían conservar. Se subió al coche. Salió de la entrada. Vi cómo las luces traseras desaparecían por la calle, como el final de un sueño del que no quería despertar. Y eso fue todo. Sin mensajes. Sin llamadas. Solo espacio. Vi a Ryan unas semanas después. No la mencionó. Yo tampoco. Hablamos del trabajo, de música, de cualquier cosa menos de ella. No éramos los mismos, pero lo intentábamos. Y tal vez eso era suficiente. Por mi parte, me mudé, concebí mi propio lugar, me volqué en la escritura, noches largas, cualquier cosa para no pensar en ese vacío en el pecho. Pero de vez en cuando,
entre la gente, veía un destello de un vestido azul, o escuchaba una risa parecida a la suya, y todo volvía. Y sonreía. ¿Por qué ocurrió? Porque sentí algo real, aunque acabara. Y no todo lo real se queda.